Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Genaro, director de la Biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Les agradecemos mucho que nos acompañen esta noche, colegas y amigos que están con nosotros, así como a esta mesa que pertenece a ese ciclo que nuestra comisión inauguró de diálogo entre los lectores y los autores. Esta noche nos acompaña Margarita Schlag, Norberto Lloves, Raúl Massino, y coordinarán la mesa Emma Puglia y Cristina García. Hace algo más de un año, todos, pues también, ¿no? Todos nos enteramos con estupor, con error, que decir, el, este hecho que todavía nos aflige, esa invasión inesperada, justificable, de, de, de las tropas rusas a Ucrania. Una guerra espantosa, todas las guerras. Eh, y esto había suscitado un intercambio, un foro, un WhatsApp, que muchos miembros de APA participan, y entre ellos Andrés Rakoki, y también estaba Ezequiel Parolaki, y decidimos armar una mesa para debatir, ¿no?, sobre esta cuestión. Justamente Andrés Rakoki había sido invitado por las Naciones Unidas para hablar sobre la violencia. A esa mesa también invitamos a Guido Foguet, que lamentablemente, que iba a participar desde Tucumán, maravillosa provincia de Tucumán, y desgraciadamente se enfermó, no pudo participar y al poco tiempo falleció, lo que nos llenó naturalmente de tristeza. Esta noche vamos a tener el privilegio, el honor también de escuchar lo que él estaba preparando para ese día. Raúl Massino, que también va a leer este fragmento del trabajo que no puede terminar. Yo busco el confín del alma en el que el mal absoluto se opone a la fraternidad. Esto decía André Malraux, ministro de Cultura del general Charles de Gaulle, testigo y actor de la Guerra Civil Española y luego de la espantosa Segunda Guerra Mundial. Yo busco el confín del alma en el que el mal absoluto se opone a la fraternidad. En 1933, la Sociedad de Naciones, así se llamaba las Naciones Unidas, organiza un intercambio entre intelectuales y le pide a Albert Einstein que se ponga en contacto con Freud para intercambiar sobre la guerra y la manera en que los seres humanos podían oponer un límite a esta irracionalidad, a esta violencia, a esta destructividad desatada. Freud le contesta a Einstein en ese famoso trabajo, ¿por qué la guerra?
hubo un debate, porque no era este el título que la Sociedad de Naciones quería darle al trabajo de Freud, porque quería llamarlo el derecho y la violencia o algo así. Estuvo de acuerdo y le dio el título que conocemos. Allí Freud intenta plantear una cantidad de ideas interesantes. Voy a contar todo el artículo de Freud, sería muy largo, pero mm, yo creo que hay un punto en el que este trabajo de Freud nos, como la obra maravillosa, enorme de Freud, nos, nos interpela, como psicoanalistas, porque Freud empieza este artículo diciendo, bueno, esta es una cuestión de políticos, no es psicoanalista. Sin embargo, por eso yo lo citaba antes, es lícito, legítimo, necesario que los psicoanalistas podamos seguir las huellas de Freud e interrogarnos en nuestra clínica, nuestros debates sobre los orígenes de lo que en la mesa de hoy hemos titulado, llamado la violencia, la destructividad y el narcisismo. Yo creo que los tres están en eso. En ese trabajo de 1933, Freud decía, estaba Einstein, que lo interrogaba sobre las fuerzas que el alma humana, el espíritu humano, podían empujar a esos desbordes de violencia, a esa agresividad, a esa espantosa de todos los tiempos. Tenemos memoria, y desde antes de que tuviéramos memoria, esa violencia ha mutilado, destrozado, incendiado, y todavía podemos pensar en esa sonrisa congelada de esa niña en Hiroshima. Este, eh, y dice así Freud. Luego de abundante, yo traduzco porque no tengo la obra en castellano, pero después de muchos tanteos y de una cantidad de fluctuaciones, nosotros, los psicoanalistas, suponemos que las pulsiones del hombre eh, son de dos especies solamente. Ya sea que ellas se orientan a conservar y reunir, ¿no? Las llamamos entonces pulsiones eróticas, en el sentido de Eros, que Eros tiene en el banquete de Platón, o sexuales, por una extensión consciente del concepto popular de sexualidad, y otras que quieren destruir y matar. Reagrupamos estas últimas en pulsiones de agresión o pulsiones de destrucción. Ahora bien, un par de párrafos más adelante, Freud agrega, tanto una como otra de estas pulsiones son indispensables. Entonces, cabe preguntarnos, siguiendo Malthus también en esos confines del arte, ¿existe allí en esos pliegos íntimos del alma esas fuerzas malignas, esas fuerzas demoníacas que apuntan a la destrucción, cuya finalidad es destruir y matar?
Pero si es así, ¿por qué? Que son indispensables. Freud habla de los tanteos. Es la misma esta idea que también él mantiene en el malestar de la cultura, más adelante. Es la misma que la idea que él tiene de esta pulsión, que en ese momento llamaba en 1920, en su trabajo Más allá del principio de placer, o se trata de fluctuaciones de una idea que Freud nos deja, en mi opinión, sin terminar, inacabada, invitándonos a proseguir nuestras investigaciones y nuestras preguntas que yo naturalmente extiendo a la mesa de esta noche. Decía, algunos pueden pensar, Humberto Eco hablaba del optimismo trágico, muchos colegas pueden pensar que es un trabajo inútil y que nosotros como intelectuales, como los intelectuales que debatieron allí en 1933, debido de la Sociedad de Naciones, y que no pudieron impedir esa guerra con toda la crueldad y terribles hechos que allí sucedieron. Sin embargo, como decía Louis Aragon, el poeta, cuando no hay más que el amor para oponer a los cañones. Y yo creo que es importante que, si bien no tenemos el poder de impedir las atrocidades y la destructividad, es nuestro deber como intelectuales y nuestro deber como psicoanalistas de ahondar en el conocimiento de estos pliegues, de estos confines, para poder entender, para poder llevar razón y tal vez esto ayude a que el ser humano alcance a mitigar tantos sufrimientos. Bien, hasta aquí lo que quería decirles. Le doy la palabra, no mi palabra, la palabra a Cristina García Lema, que va a continuar un poco. Muy bien, Juan, muchas gracias siempre con tus lindas reflexiones. Bueno, continuamos con la presentación. La coordinación la vamos a hacer con Emma Pula, Julia y yo, Cris García Lema. A último momento hubo que hacer este cambio por un viaje imprevisto de Berta Kemet-Mayer de Levin. Agradecemos, la comisión le agradece a Emma que pudo estar en su lugar. Bueno, esta reunión se hace en parte en homenaje al doctor Foguet, que es el gran ausente y la persona muy valorada por Raúl, nuestro colega y psicoanalítico de Tucumán. Gracias a Raúl Massino, que integra nuestra comisión, hemos explorado cómo en Tucumán se ha desplegado el psicoanálisis, cómo citados por gente de APA allá por los años 60, como John Rivière y Mary Danger, organizar su propio instituto de psicoanálisis, y luego se funda un espacio dedicado al psicoanálisis contemporáneo. El gran artífice de toda esta
organización fue primero el doctor Nader, luego su gran discípulo que hemos conocido nosotros en una mesa redonda, el doctor Guido Foguet, coordinaba también todas las actividades del contemporáneo, y lamentablemente el doctor Foguet muere y lo lamentamos mucho y acompañamos a Raúl Massino. Y bueno, y Raúl en nuestra comisión es, es una fuente de energía, es una voz diferente, es una voz fuerte, que nos anima. En otros grupos el que pertenecemos es más fuerte, yo creo que en esta comisión es más tranquilo. Eh, la historia de él es muy interesante porque aparte de venir a APA, al espacio Green, se encuentra con el doctor Maruco en un congreso en Córdoba y Maruco lo invita a su seminario. Con lo cual, Raúl viene al seminario, se integra como miembro concurrente de APA, está en la comisión nuestra de biblioteca y está en un espacio que estamos con Juan, que se llama Espacio Rusillón, que ya tenemos como 14 miembros. La voz de Tucumán, muy fuerte y muy vital, así que se lo agradecemos siempre. El doctor Massino es médico, psiquiatra y psicoanalista. Hizo su formación médica en la colonia hospital San Juan, San Juan o Barrio de Tucumán. Ahí fue residente y jefe de residente. Luego es director en este momento de Guido Foguet, del espacio de psicoanálisis contemporáneo. Es también director médico del Sanatorio Psiquiátrico San Juan de Tucumán. Supuesto tiene su consultorio privado y bueno, y nosotros con Juan tenemos el placer de verlo 2 veces por semana en el espacio Lucilión y en Sion. Y bueno, y hemos querido que él nos contara su experiencia con Guido y que nos hablara de Guido, porque su memoria hay que ensayarla, ¿no es cierto, Raúl? Así que te escuchamos, Raúl. Buenas noches a todos y muchas gracias, Cristina, por tus elogiosas palabras, digamos. Bueno, es un encuentro muy especial y antes que nada yo debo agradecer al doctor Juan Genaro y a toda la Comisión de Biblioteca el gesto de propiciar una evocación al doctor Foguet, un psicoanalista tucumano que había sido invitado a participar de la mesa de violencia del año pasado y que no lo pudo hacer porque en ese momento enfermó y nos abandonó prontamente. Aparte, estoy doblemente agradecido como tucumano porque es criterio de esta comisión de biblioteca de APA hacer partícipe de sus actividades a psicoanalistas del interior del país, como así también de otros países. Es como que yo me siento muy agradecido porque de alguna manera desde comisión y estimo también que desde otros lugares de APA se ha ido gestando, digamos, un lugar o se sigue gestando un lugar para la participación de los profesionales del interior del país. Me planteé también cómo acercarles a ustedes, para vuestro entendimiento, quién fue el doctor Foguet. Por supuesto que es una mirada mía absolutamente subjetiva. Y en unas cuantas palabras le diré algo desde lo personal. Guido fue uno de mis analistas en análisis individual y grupal. Fue luego mi supervisor y mi maestro por muchos años más. Él me decía
que yo le traía noticias de extramuro. Era muy gracioso escuchar eso. Que yo le traía noticias de extramuro. Y me sorprendía cuando me preguntaba, a ver, Raúl, ¿qué se está diciendo en APA? Es como que, bueno, de pronto yo era la voz de APA en un grupo que él había creado en sus últimos años. Podría decir que él está entramado en mi vida de una manera absolutamente personal e íntima. Todavía pienso y me pregunto, al estar inmerso en los oleajes de la clínica, ¿cómo hubiera resuelto esta situación Guido? Y creo que eso nos pasa por un cierto tiempo, o quizás por siempre, a todos los analistas en duelo por sus maestros perdidos. Una de las cosas que siempre recuerdo como de las más importantes enseñanzas del doctor Foguet, de Guido, como lo llamábamos un puñado de alumnos, es su insistencia en tener siempre confianza en el método psicoanalítico. Él decía que, aunque las vicisitudes de la clínica actual nos lleven muy lejos de las coordenadas freudianas, nunca un analista que se precie de tal debe abandonar los pilares de las reglas analíticas creadas por el padre del psicoanálisis. El funcionamiento mental del analista, decía Guido, siempre debe estar cercano a Freud o presto a volver a Freud. Eso lo llevaba a estar muy atento y a tener un concepto ampliado de la interpretación y la contratransferencia. Él decía que la forma de saludar a un paciente o un gesto y la expresión con que uno lo recibe o lo despide es ya un fenómeno contratransferencial, ya es una interpretación de la cual uno debe estar lo más consciente posible. Esas eran enseñanzas del doctor Foguet. Eso lo enraizó como un freudiano que se dejó atravesar por el amor que sentía por la producción winnicottiana, de la cual siempre sintió que era un pivot para entender la clínica contemporánea. En sus últimos años, cuando crea el grupo de lectura psicoanalítica, se lo vio apasionado en el estudio de psicoanalistas franceses como Penot, Paul Denis, Pontalis, Roussillon, André Green, y muy interesado en el estudio del narcisismo, también desde autores argentinos como Maldonado, Feinberg, Maruco. Para él fue muy satisfactorio compartir una mañana de sábado tucumano, hablando por Zoom sobre contratransferencia con el psicoanalista francés Paul Denis, autor que él nos trajo al grupo de lectura. Se formó él como psiquiatra en el mismo lugar que yo me formé, que es en el Hospital Obarrio, y como psicoanalista lo hizo de la mano del doctor Andrés Nader, allá por los años 60, como nos contaba Cristina. Él participa en la creación del Instituto de Psicoanálisis y Psicoterapia de Tucumán, que dirige Nader y del cual Guido fue analizando y discípulo. Desde allí y junto con su maestro, trabaja con el doctor Pichon Rivière y con la doctora Mary Langer, que son pioneros de APA, y yo le pido a Guillermo que pase unas fotos que hemos ido rescatando aquí en Tucumán, que visitan estos dos psicoanalistas pioneros con mucha frecuencia Tucumán por aquellos años, más Pichon que Mary Langer, y según comentaba Guido, en aquella época nadie de Buenos Aires quería venir a Tucumán. Y solo Langer y Pichon Rivière aceptaron el convite. Según comentaba Guido, digamos, Pichon vino por un largo tiempo, lo que generó un entrar en contacto con, digamos, aquellos psicoanalistas más allá de lo estrictamente académico. Y, digamos, es como que interactuando con los tucumanos de una manera mucho más próxima y familiar. Ahí vemos una foto, por ejemplo, de Mary Langer paseando por los campos tucumanos, digamos que era muy tradicional en esa época, a los que llegaban mostrarle las bellezas de la naturaleza,
digamos, de Tucumán, y la esposa de Nader, la señora Brigitte Wagner, decía que Mary Langer le comentaba que sentía mucho placer cuando estaba en la casa de ellos, digamos, porque podía hablar sueltamente el alemán con Brigitte, ¿no? O sea, es como que estos psicoanalistas interactuaban con las familias, con las cuales eran recibidos aquí en Tucumán. También comenta Guido que una de las características de Pichon Rivière era esa característica, digamos, de un francesito de bon vivant, decía él. Hay fotos de Pichon, digamos, en casa de los Nader, si puedes pasar las otras fotos, y también, digamos, fotos de Pichon en las clases que iba impartiendo durante todo este tiempo que estuvo acá. Según entiendo, digamos, estos pioneros de la APA estuvieron en Tucumán no de una forma oficial, orgánica de la APA, sino que eran como invitados a través de contactos que se iban produciendo, que no eran contactos, digamos, oficiales. Junto con el doctor Nader, Pichon Rivière, Guido va a colaborar en la creación de la Escuela de Psicología Social, que es una filial que se crea aquí en Tucumán. Si puedes pasar otra foto, Guillermo, ahí está Pichon Rivière en una entrevista, digamos, en el diario La Gaceta, a su izquierda está el doctor Nader. Y bueno, todo esto, por supuesto que han sido vivencias de estas situaciones de fundación de los espacios psicoanalíticos en Tucumán, de la cual va a participar el doctor Foguet. Por años, Guido Foguet fue un incansable y silencioso trabajador del psicoanálisis. Todos sus días dedicados al trabajo, si puedes pasar otra foto, Guillermo, y concluir con las fotos, todos sus días dedicados al trabajo con sus pacientes, sus supervisandos, sus clases y sus alumnos. Cultor de un notorio bajo perfil, desinteresado de las candilejas psicoanalíticas y muy amigo de una sutil y delicada ironía que en algunos producía placer y en otros no tanto placer. Amante de la pintura, de la acuarela, la poesía, la música clásica. Muchas veces nos recibía en el grupo de lecturas con un café colombiano y un cuarteto de Mozart o un concierto brandenburgués de Bach. Recuerdo, entre los claroscuros de su consultorio, algunas acuarelas creadas por sus propias manos. Guido fue una buena persona, provisto de un espíritu fino y un gran analista. Un detalle no poco importante en relación a la temática que hoy nos convoca y que nos convocaba el año pasado también, es que él no podía entender la guerra de Ucrania. Estaba azorado por la inhumanidad de los líderes. Habría muchas cosas más para recordar, pero digamos, a forma de último recuerdo, yo voy a pasar, digamos, a leer un borrador de Guido, que es el borrador que él había hecho el año pasado, que es un artículo inconcluso que Guido me entrega el mismo día de la presentación, diciéndome que había caído enfermo y que lamentaba no poder participar. El final abrupto del artículo, su corte casi como una estocada del destino, me recuerda, y deseo articularlo, a cómo se corta la composición musical El arte de la fuga, que muy posiblemente ustedes conocen, de Juan Sebastián Bach, por la muerte de Bach, que es conmovedor. Como en el escrito, digamos, es como que hay algo que pasa en la obra musical, que en la cumbre de la creación musical queda un vacío, queda una oquedad y unas cuantas notas suspendidas en el aire que alguien que no conoce la composición no entiende qué pasó. Tanto en la producción musical de Bach como en el escrito de Guido, repentinamente se disipa la hilación, la trama desaparece abruptamente, quedando el sentido que se venía desarrollando desgarrado, y se tiene la sensación
de quedar en el vacío, que no corresponde a un desfallecimiento del discurso, sino a la desaparición del discurso porque ya no hay un sujeto hablante. También esto lo conecto a cómo de otra manera, la manera violenta, la cualidad destructiva, quedan cercenados los entramados de vidas humanas por otro humano aferrado y fundamentalismos asesinos, o cómo las vidas de los sobrevivientes quedan atravesadas por dolores insondables y silencios ensordecedores, donde la palabra desfallece porque no alcanza para contar lo que les pasó. De esto nos hablará muy seguramente Margarita y Norberto. Les leo el artículo, que es corto, digamos, es prácticamente un borrador. Si podría sacar la foto, Guillermo, así yo leo, digamos, en unos cuantos minutos más, lo que Guido me entrega justo ese día de la presentación que él no puede participar. Dice lo siguiente: busqué la etimología de la palabra violencia y encontré que deriva de la palabra latina vis, que significa fuerza, y olentus, que significa abundancia. Es decir, abundante fuerza, la violencia de un huracán, de un terremoto o de un temporal. Es decir, tenemos en consideración las magnitudes. En nuestro aparato psíquico, la noción de violencia también nos remite a la intensidad de ciertos fenómenos y a su desencadenamiento en el registro de las conductas. Así podemos vivenciar una violenta cólera, una pasión violenta y también una angustia violenta. Su intensidad es lo que cuenta, la medida de la fuerza que se impone al psiquismo más allá de los límites, más allá de lo controlable, que sea, digamos, que se imponga desde el interior o desde el exterior. Viniendo desde afuera un estímulo puede ser violento, viniendo desde nuestro interior una excitación puede ser violenta. Cualquiera sea su naturaleza, puede ser un estado afectivo que nos desborda, que tiene un exceso de fuerza, una intensidad insoportable y desmesurada que se manifiesta en un estado o en una acción. Continúa Guido diciendo: la excitación violenta tiene la propiedad de desorganizar al psiquismo y lo obliga a buscar vías o modos de reorganización, cuando el desborde amenaza con la despersonalización. Considerada así, la violencia está vinculada a los efectos del trauma, sea determinado por el propio psiquismo o ligado a un exceso de estimulación proveniente del exterior. Podemos pensar que muchos actos violentos sobre sí mismos o sobre otros son un intento de control de la excitación violenta vivenciada, porque estos actos reducirían, por así decirlo, la intensidad de la violencia desorganizadora que invadió el psiquismo, dándole una forma que la contenga. ¿Sería esta una posible explicación de la violencia que se ejerce sobre otros que vemos en lo cotidiano? La violencia en el deporte, las barras bravas, las multitudes identificadas con regímenes políticos y con protestas sociales que dan lugar a esa masa donde se pierde la individualidad y se suscita por el anonimato y el sentimiento de impunidad de los que la componen a que se haga daño a personas o a bienes. Ese fenómeno de masa que revela impulsos agresivos, violentos, que de otra manera no pasarían los límites impuestos por el superyo social. Esa excitación violenta que lleva a golpear y muchas veces a matar por cualquier motivo, con un desprecio por el otro, por el simple hecho de ser un otro diferente, un ser humano otro, donde no importa ni la edad ni el género. También las palabras son portadoras de violencia, la necesidad de denigrar y humillar al otro, de destituirlo de su condición de semejante. El hecho es que paradójicamente, y esto es lo trágico, esa excitación intolerable solo puede ser contenida o disipada por un acto violento, la mayoría de las veces contra otros y también muchas veces contra sí mismo.
los pasajes al acto violento, significan muchas veces la derrota de la psique, fundamentalmente del superyo. La urgencia de la persona es dar coherencia, aunque sea de manera simple, a su funcionamiento psíquico a través de cualquier acto que le dé la impresión de dominio de su mundo interior, atacando al mundo exterior o a sí mismo. Pero la derrota relativa del psiquismo puede instalarse de manera crónica poniendo, y ahí está, el silencio. Queda en ese punto. O sea, Guido enferma y a los pocos días, digamos, es como que el COVID se lleva su vida, digamos, un 19 de julio del 2022. Así que bueno, esa era la recordación, digamos, el recuerdo de Guido, este maestro, ese psicoanalista tucumano, que, bueno, y este último pequeño texto de él que sirva como para introducir las ideas que nos trae Margarita y Norberto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches. Voy a presentar a dos prestigiosos psicoanalistas de reconocida trayectoria y de una gran experiencia clínica, quienes nos acompañan hoy para dialogar sobre violencia, destructividad y narcisismo. En primer lugar, voy a mencionar a la licenciada Margarita Edith Slack, miembro titular de APA en función docente, miembro de IPA y FEPAL, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de México, docente de maestría en la Asociación Psicoanalítica de México, egresada de la Asociación Escuela Argentina para Graduados de Buenos Aires, titular de la revista de APA, licenciada de la Escuela de Altos Estudios Judaicos, exdirectora de la Federación de Padres de las Escuelas Hebreas, escritora de artículos para la revista de APA y cuadernos psicoanalíticos de México. Margarita, te escuchamos. Muy buenas noches y muchísimas gracias a la biblioteca, obviamente a Juan Genaro, a Cristina García Lema, y muchas gracias a Emma Pula por estar acá. Especialmente mi agradecimiento a Raúl Massino que me convocó, y también ya mi agradecimiento a Norberto que acompaña hoy acá. Quiero comenzar hoy este conversatorio tomando muy en cuenta la búsqueda etimológica que realizó en el escrito trunco, como decía el doctor Massino, del doctor Foguet, recordando la etimología de la palabra violencia. Y nos dice que vis significa fuerza y que olentus significa abundancia. O sea que la violencia es la abundancia de la fuerza, pero además agrega que lo que importa es la intensidad con que esta violencia se impone en el psiquismo. Y dice acertadamente que esta intensidad de violencia tiene la propiedad de desorganizar al psiquismo y busca vías o modos de organización. Menciona además que no podemos negar que está vinculada a los efectos del trauma. Es importante esta noche para mí usar esta posibilidad de organización que tiene el psiquismo para poder comentar con tranquilidad, elaborar, organizar y transmitir no solo el trauma, sino una vivencia única y singular que atravesé desde los años 90-92 y parte del 93, y que comenzó en Israel en un viaje de estudios y donde estuve un mes durante todos los días, día y noche, día, tarde, escuchando a expertos de historia, estadística, sociología y psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Experiencia única e irrepetible. Luego ya, en Buenos Aires,
en la Sociedad Hebraica Argentina, cuando su sede estaba en la calle Sarmiento, y pegado había un gran auditorio teatro, desfilaron cantantes de la talla de Alejandro Lerner, por ejemplo, para poder subvencionar un viaje que se realizaba por primera vez a Polonia. Tuve el honor de ser convocada junto a un gran grupo de docentes de primaria, de secundaria, de directores, de dirigentes judíos, para seguir preparándonos y estudiar juntos esos años terribles de la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Sin embargo, entre los objetivos del viaje, quiero comentarles que se llamó Marcha por la Vida, fue armar un seminario de estudio que transcurrió desde el 25 de abril al 11 de mayo de 1992. Durante 15 o 20 días casi, estudiamos la grilla histórica, los acontecimientos trágicos, la Europa sobre la cual descendió la plaga nazi, que irrumpió con violencia vociferante y estridente de odio, dotado de una gran capacidad de hallar y conquistar todos los lugares oscuros del espíritu germano. Estudiamos las leyes y decretos que sirvieron para la eliminación de los judíos de la vida económica y jurídica de Alemania, definiciones raciales, vimos caricaturas antisemitas, mapas de asentamientos de los guetos y campos de concentración, etcétera, etcétera. La conspiración nazi nació de un monstruoso y despótico poder y de una ideología pervertida que se burlaba de cualquier percepción diferente y destruía a su paso a cualquiera que tuviera una idea distinta. Este es narcisismo maligno que ostentaba Hitler y los elegidos de la SS. Los conducía a un comportamiento manipulador con sadismo, haciendo daño a los demás y obteniendo placer, goce, al ser altamente abusivos. Los rasgos paranoides se visualizaban claramente, pues demostraban tener nula empatía con elevada frialdad emocional, sin poder hacer lazo social humanitario, y provocaban actos delictivos exponiendo así su superioridad y autoridad. En el curso aprendimos que en el desfile de la violencia nazi hay 3 periodos distintos. El primero, desde la conquista del poder, 1933, hasta el estallido de la guerra, 1939. El segundo, desde 1939 al 1941, año en que se decretó y se produjo la solución final, o sea, la destrucción en masa del pueblo judío, su eliminación. El tercer periodo, desde 1941 hasta 1945, ahí el exterminio físico, cámaras de gas, fue la suerte prefijada de los judíos en todos los países donde se establecía el poder alemán. Los sucesos espectaculares del tercer periodo han llegado quizá a eclipsar la significación del primero y del segundo, mientras que tanto el primero y el segundo hubo violencia, con una intensidad inusitada, al decir de Fauvet, crueldad efectuada por los jóvenes nazis adoctrinados, apelando a la humillación con tortura, cachiporras reservadas solo para los judíos que deambulaban por las calles del gueto, obligándolos a colgar de sus cuellos carteles vergonzantes. Esta impunidad con que sobrevivió el nazismo al primer periodo hizo inevitable los pasos siguientes. El tema central de la nueva ideología fue la ausencia de una base común para toda la humanidad. Hitler declaró: toda la cultura humana, todos los resultados del arte y la ciencia que vemos hoy son un producto exclusivo de la raza aria. Ahí comenzó, siguiendo el derrotero del título que nos convoca, la destrucción. Eliminar y destruir era la doctrina blasfema e injuriosa que pronto se convertiría en una nueva religión que justificaba enviar a la hoguera pública escritos como los de Heine, Thomas Mann,
Einstein, Émile Zola y, por supuesto, Sigmund Freud. Así fue que en 1935, con la aprobación de las leyes de Nuremberg, puso a los judíos fuera de la zona de ciudadanía y los derechos humanos. La destrucción de la justicia no era el único blanco de la fiscalización nazi, abarcaba todas las áreas de la cultura, como la educación, la música, el teatro, la prensa, la radiofonía, las películas, todas fueron eliminadas, destruidas y sacadas de circulación. Con el tiempo, toda Europa ocupada se convertiría en un vasto campo de carnicería y sufrimiento. Bien, con este background histórico, apenas esbozado aquí, pues llevaría horas contar todo esto, partimos el grupo hacia Polonia. Solo viajamos por Polonia a diferentes ciudades, 7 días nada más, una semana, unidos con un cuadernillo anillado con referencias de lo estudiado en los diferentes seminarios. Este seminario se realizó justamente desde el 14 al 22 de abril de 1993, por eso dije parte del año 93. Ahí nos esperaron días grises, escalofriantes, por lo que teníamos que visitar, ver y retener para luego transmitir. Ese era el compromiso, la transmisión. Lo primero que nos mostraron fue la Varsovia todavía soviética. Digo todavía, pues si bien era ya un país libre, vimos la tristeza y pobreza de la ciudad. En Varsovia recorrimos calle por calle uno de los guetos más emblemáticos donde fueron alojados miles de judíos y que abarcaba como 6 pequeños barrios y que fue concebido como un lugar de tránsito para controlar y segregar de las deportaciones para el destino final, el campo de concentración y exterminio como Treblinka o el campo de exterminio Auschwitz, Birkenau, para mencionar solo algunos. El gueto, de pocas cuadras, tenía una población de más de 400.000 personas que vivían y morían hacinadas de hambre y de enfermedades. No puedo dejar de mencionar que este gueto fue escenario de la mayor acción de resistencia judía contra el genocidio. Esta acción fue conocida como el levantamiento del gueto de Varsovia, iniciada la noche de Pesaj, Pascua, del 19 de abril de 1943, y acabada el 16 de mayo del mismo año. Por eso estuvimos nosotros 50 años después, 1993. Este alzamiento fue una de las primeras revueltas contra el nazismo en Europa, liderado solo por un muchacho de 23 años llamado Mordejai Anilevich, y que organizó junto a otros jóvenes valientes el combate y la resistencia de casi un mes. Hoy hay en Varsovia un monumento erigido en su honor y su recuerdo. Siguiendo con el relato, comento que visité Treblinka. Es un campo de exterminio donde solo se ve grandes piedras dispersadas en una gran extensión. En cada piedra hay una inscripción grande de uno de los pueblitos diezmados y quemados en su totalidad. Cuando llegamos allí, recuerdo que yo estaba desesperada. Buscaba el pueblo de toda la familia de mi padre, hasta que lo encontré. Jelejov, así se llamaba. Me quedé absorta, mirando y pensando, ¿cómo habrán sido asesinados mis abuelos, mis tíos, mis primos, a los que jamás conocí? Llegamos a Auschwitz, donde todavía reza a la entrada el arco con letras de hierro que dice Arbeit macht frei, el trabajo libera. Fue muy impresionante recorrer ese campo de exterminio, delimitada por alambres de púas y verjas que en ese momento estaban electrificadas. Ver todavía en vivo y directo esas vías del tren, trenes que eran para transportar ganado en realidad, y era desde allí donde bajaban hacinados, sedientos y moribundos, personas, hombres, mujeres y niños, que apenas al descender se escuchaban los ladridos de los perros
y los gritos enloquecedores de los alemanes, con palos en las manos, vociferando «Arois, Arois», afuera, afuera. Y se hacía rápidamente la selexia, o sea, la selección, a la derecha o a la izquierda, lo que implicaba a la vida de trabajos forzados o a la muerte directa al crematorio. Visité las barracas, inmensos galpones, donde yacieron los prisioneros, en camastros de madera. Vimos en una de estas barracas, tras vidrios ya protegidos, una exposición de pilas de zapatos de todos los tamaños. Otra exposición en una barraca repleta de valijas y alguna que otra ostentando el nombre, el año o la procedencia. Y también vi atónita pilas de anteojos, de aparatos dentales, postizos, etc. En verdad fue siniestro y terrible ver la montaña de cabellos humanos que fueron rasurados sin contemplación alguna y los uniformes raídos, rayados con la estrella de David amarilla en exposición. Entramos, mejor dicho, bajamos a una de las 4 cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. Cámaras, yo creo, de 10 metros de largo por 5 o 4. Impresionante ver el techo con duchas por donde se colaba el ciclón B, o cianuro de hidrógeno, gas letal, y vimos también las paredes arañadas, pues la gente desesperada buscaba algún lugar para salir y respirar. Imposible. Esas salas estaban selladas. Luego pasamos por los hornos crematorios, hornos donde el Sonderkommando, comandos especiales de judíos prisioneros, debían alimentar la máquina de matar, sacando los cuerpos muertos de las cámaras para meterlos en el horno y reducirlos a cenizas. También nos llevaron a conocer otro campo, Majdanek, donde vimos otra inmensa tierra yerma, diezmada totalmente, sin rastros, pero en el centro de este lugar había una gran fuente profunda, con vidrio alrededor, que contenía millones de kilos de cenizas humanas. Y si agudizabas un poco la vista, podías reconocer un trocito de hueso humano que no llegó a desintegrarse del todo. Después de hacer el recorrido de cada campo, nos reuníamos en ronda y se recitaba una oración de duelo llamado Kadish. Y también se leía una poesía escrita por Zelda, una poetisa. El poema decía: todo hombre tiene un nombre. Entonces, cada uno y por turno decía el nombre de la persona que quería recordar, pues todo hombre tiene un nombre. Yo recordé a cada uno de mis familiares. En la ciudad de Cracovia fue donde visitamos la sinagoga vieja. Las calles de Cracovia todavía llevaban nombres en hebreo bíblico, como Ishaca, Jacoba, Josefa, etc. Recorrimos el cementerio judío y vimos el monumento al martirio. Ahí atrás de un muro donde hay una farmacia, creo que todavía está, llamada Águila, funcionaba la fábrica de Oskar Schindler, una factoría que pasó a ser un museo ahora del Holocausto también. Ahí se fabricaba cacharros de cocina esmaltados y es allí donde trabajaron más de 1000 judíos y gracias al accionar de su dueño consiguió salvarles la vida. Ya de regreso a Varsovia, nos dirigimos al gran acto de luz y sonido que se efectuó por única vez conmemorando los 50 años del levantamiento del gueto de Varsovia. En esa plaza, rodeado de edificios con persianas bajas totalmente, y frente al Castillo Real, en el centro histórico, había millones de personas que asistían a este acto desde los 4 puntos cardinales del mundo. Por encima de los techos podíamos ver la custodia armada del ejército polaco junto al israelí, que cuidaban el orden y a nosotros mismos. Asistió entonces el entonces presidente activista de los derechos humanos, Lech Walesa, el Papa Juan Pablo II, Wojtyla,
presidentes de todos los países, autoridades israelíes y el gran rabino, etcétera, etcétera. Y después de sentidas alocuciones, el gran rabino, en un silencio espectral, cantó otra vez el Kadish, el rezo especial a los muertos. Ya termino. Era de noche, todo estaba negro, todo estaba oscuro. Solo era iluminado un árbol con luces rojas, simulando el fuego que ardía y simbolizando la vida, pero también la muerte injustificable. Al regreso a Buenos Aires, nos encontramos todos los que viajamos de Argentina y tratamos de sacar conclusiones. Una de ellas fue la importancia de la transmisión a las nuevas generaciones. Muchas más, pero una de ellas fue esa. Como escribí en la revista APA 1-2 del 2022, y en cuya parte del título dice Reflexiones sobre el racismo antisemita, yo escribí: vivimos en una época en la que, por desgracia, no tenemos muchas esperanzas de un avance en la tolerancia entre los seres humanos. Y como dijo Juan, realmente lo que está pasando ahora en Europa, la historia nos enseña que los modelos de destructividad masiva, la intensidad de la violencia, el narcisismo maligno, no solo existieron, sino que aún continúan y continúan, y haciendo estragos en el mundo. Frente al precepto no matarás, me pregunto, ¿qué impulsa la realización de crímenes de lesa humanidad? ¿Es que hay una respuesta posible cuando se ve socavado la psiquis, la conciencia moral de un sujeto? Pues además de estar temeroso, se encuentra obedeciendo a la autoridad que le propone accionar contra individuos indefensos. Justamente ellos no se sienten responsables de sus propias acciones y son incapaces de cuestionar. Yo estoy convencida que la regla última no debe ser la obediencia. El individuo debe reservarse para sí mismo el derecho final de decidir. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Margarita, muy conmovedor. Bueno, voy a presentar al doctor Norberto Llobes, psiquiatra, magíster en psicoanálisis, docente de los posgrados de la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza. Actual secretario científico de la AEAPG. Jefe del Servicio de Salud Mental de la Obra Social del Personal Gráfico. Ha publicado numerosos artículos en revistas de psicoanálisis. Recién publicó su primer libro sobre transferencia y realidad en psicoanálisis, Lazos que construyen. Bueno, Norberto, te escuchamos. Bueno, la verdad que una noche muy conmovedora, no solamente por el homenaje a Guido, sino esta experiencia que transmitís, Margarita, hace difícil, digamos, pero bueno, quiero agradecer en particular a Raúl Massino, por la invitación a trabajar en este homenaje a Foguet, dialogando sobre un tema tan sensible, actual, histórico, como es la articulación entre las violencias, la destructividad y el narcisismo. Yo me preguntaba por qué interesa al psicoanalista esta temática, ¿no? ¿Qué es lo que hace que no nos quedemos solamente con la condición de ciudadanos o de sujetos sociales con esta temática, haciéndonos ruido? Hay una frase que dijo Miller en la presentación de un libro, ¿A quién mata al asesino?, que es: no hay nada más humano que el crimen. Lo cual me parece que va acompañando por qué interesa esto al psicoanalista, porque con este material trabajamos en nuestra clínica cotidiana. Y creo que este punto es importante, no solamente para precisarlo en estas
en situaciones tan duras como representa toda esa experiencia que vivió Margarita, o la violencia que representó con la pérdida de gente querida, como le ocurrió a Raúl con el doctor Foguet, sino que esto también está en nuestra clínica cotidiana. El psicoanálisis plantea que la violencia como expresión de emociones hostiles es inherente a la condición humana. Freud calificó a la comunidad humana casi como una gavilla de asesinos reunidos en torno a ciertos acuerdos de convivencia más o menos pacíficos. En un escrito del 2019, con la licenciada Cynthia Chantrill, colega y amiga, propusimos en un congreso de FLAPSIP, que era Figuras Actuales de la Violencia, propusimos una hipótesis respecto de lo actual, ¿no? Porque en relación a esto que traía Margarita, el otro día invitamos en la escuela a Franco Fiumar, al doctor Juez, que hacía una pregunta. Hitler, que es un estudioso del nazismo, ¿no? Hitler y el nazismo, ¿es solo historia? Traía esta pregunta disruptiva, ¿no? Para convocarnos a pensar. Bueno, nosotros en estas figuras actuales de la violencia propusimos una hipótesis, que las emociones hostiles humanas encuentran modos de expresión apuntalándose en escenarios y discursos que ofrecen las violencias epocales. Es decir, las emociones hostiles encuentran la ocasión precisa, al decir de Freud, para realizarse siguiendo los significantes de su tiempo. Así lo subjetivo y lo cultural van creando coreografías propicias para armar realidades violentas. Es que el encuentro con el mundo externo condiciona la vida psíquica desde el principio de la existencia. Recordemos que Freud en el proyecto plantea que el desvalimiento inicial es fuente primordial de los motivos morales. Que el odio, más antiguo que el amor, es uno de los primeros productos del encuentro del yo con el mundo exterior. A fin de poder pensar algo sobre el concepto de violencia, de analizar esta articulación propuesta por el homenaje de violencia, destructividad y narcisismo, tomé también, bueno, no lo voy a repetir, lo que toma Foguet respecto de la palabra violencia, ¿no? Esto de fuerza y abundancia, porque me parece que siempre que hablamos de la violencia tenemos que situar desde dónde lo hablamos, porque es un concepto muy resbaladizo también, que a veces su sola definición adosada a determinado acto puede terminar generando, teniendo un carácter performativo y fijar a ese acto como violento. Conocemos un montón de situaciones de la vida cotidiana que hoy se definen como violentas, que por ahí hace 20 o 30 años eran parte de la vida cotidiana y se banalizaban, no se las vivía como tales, ¿no? A mí me ordena situar dos perspectivas desde el psicoanálisis de la palabra violencia. Una perspectiva cuantitativa, que es la que rescata Foguet y que también toma en cuenta Margarita, que sería desde lo traumático, ¿no? Esa magnitud de fuerza que puede provenir de una emoción pulsional o de un estímulo del mundo externo, en cuanto dicha fuerza representa un exceso para el psiquismo con relación a su posibilidad de procesamiento. Ahí estamos en un aspecto de la violencia de tipo cuantitativo. Pero a mí me parecía que cuando hablamos de narcisismo, también podemos ubicar algo del orden de lo cualitativo, ¿no? Es cuando el yo se encuentra en tal estado de tensión respecto de sus vasallajes, esta manera de ubicar al yo con sus vasallajes, donde la acción del mundo externo, del ello o del superyo, representan un peligro para su integridad, una amenaza o directamente pueden llevarlo a su descomposición. En este sentido, tomando en cuenta
este aspecto, quiero rescatar algo que había puesto como epígrafe del trabajo, algo que Freud ubica en el malestar en la cultura, una frase bastante trillada, pero nunca está de más recordarla, que es: el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación, y quiero remarcar esta palabra tentación, para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Esto en 1930. Estas dos perspectivas, ¿no? La traumática y la narcisista de la posibilidad de que se produzca un acto violento, las entiendo yo que Freud las articula en la carta a Einstein, ¿Por qué la guerra? Carta de la cual algo nombró Juan, pero a mí me parece importante rescatar las dos preguntas fundamentales que trae en esta carta, que interroga a Freud, pero interroga al psicoanálisis, digamos, nos interpela como psicoanalistas todo el tiempo estas preguntas que trae Einstein desde otra perspectiva, la perspectiva científica, ¿no? Como dijo bien Juan, está en 1932, la Liga de las Naciones estaba tratando de entender cómo resolver los estragos de la guerra que terminó el 18, pero también en un ambiente preguerra, que ya se vislumbraba que había un ambiente preguerra. Y en ese punto le pregunta a Freud, a quien ubica como un experto, como el que sabe acerca de la vida pulsional del hombre, le pregunta: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Y esta pregunta, que va adosada a una presunción de Einstein, que se ve que lo había leído Freud también, es que él puede ir ubicando que hay algo en la vida pulsional que lleva a actitudes violentas, que lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo puede ser, le pregunta Freud, que una camarilla con poder, que un pequeño grupo de personas someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría? Y ahí ubica fundamentalmente ese apetito de odio y destrucción que habita al humano, que puede llevar a que soldados decidan, ¿no? Con entusiasmo ir a la guerra hasta sacrificar sus propias vidas. Bueno, Freud, ante estas preguntas, decide hacer parte de una analogía entre lo que se considera el poder y la violencia. En tanto, todo acto violento expresa una situación de poder. Y podríamos agregar: toda situación de poder crea condiciones para un acto violento. Y esto nos compete también como psicoanalistas, ¿no? Digo, nuestro trabajo, sabemos que hay una relación asimétrica que hace que como psicoanalistas tengamos que todo el tiempo estar atentos a una posible tentación pedagógica o una posible tentación samaritana que pondría a jugar esa relación asimétrica de poder, ¿no? De ahí el concepto de abstinencia tan importante para pensar este punto. Entonces Freud lo que plantea es que poder y violencia son, bueno, como todo acto violento expresa una situación de poder, poder y violencia podríamos decir que se homologan. Y que parte de la idea, ¿no? Freud va al origen, ¿no? Como buen analista va al origen y dice: había una vez un tiempo en que todos los conflictos se resolvían por la fuerza bruta. Desde esta perspectiva es que plantea que partimos de un binarismo de vencedores y vencidos. El odio que comanda ese poder, esa forma de resolución de conflictos, surge de la constitución del yo ideal,
donde todo estímulo placentero constituye el yo ideal y lo displacentero se lo expulsa creando un mundo hostil que se odia. Entonces, lo propio es lo bueno, todo lo que es displacentero es ajeno. Ya esto lo plantea Freud fundamentalmente en Pulsiones y sus destinos. Esta acción lleva el sello del narcisismo, donde queda o yo o lo otro. Esto que comentó Margarita respecto de estos actos de violencia, de ubicaban o lo mío, todo bueno, lo del otro es para ser destruido. Esta acción que lleva el sello del narcisismo, o yo o lo otro, opera en articulación con lo mortífero de la pulsión. La agresividad propia de la constitución yoica convierte al semejante como peligroso para la ilusoria unidad narcisista. Esto lo lleva a Freud en Introducción al Narcisismo a preguntarse, pero si el otro, para el narcisismo el otro es peligroso, ¿cómo puede ser que se arme vínculo de objeto? ¿No? Es como una pregunta interesante. ¿Qué es lo que lo lleva? Y él dice, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Es que el otro es indispensable para la vida. No se puede solo. Pero hay una tensión agresiva que es estructural. Es decir, necesitamos del otro, pero esta tensión agresiva es estructural. Y el modo de resolver esta cuestión es a partir de algo que nos quite de ese lugar, que nos saque de ese lugar que es el yo o el otro, que es la terceridad que representa la ley y el derecho. Esto daría lugar a lo que Freud ubica ahí el pasaje de la violencia del uno a la violencia comunitaria. Porque el derecho no es sin violencia, pero es una violencia que ordena, es una violencia que por lo menos se intenta ordenar cierta convivencia donde hay como resultado una pérdida de la libertad individual, una pérdida de la libertad personal a cambio de un poco de seguridad. El derecho exige la medida en que el individuo debe renunciar a la libertad personal para la convivencia social, pacífica y segura. Por eso es que la libertad individual no es un patrimonio de la cultura, dice Freud. El malestar en la cultura que resulta de esta pérdida de libertad personal es condición de cultura. Este es el punto interesante. El problema no es el malestar en sí mismo, tal como señaló el otro día en un artículo muy interesante en página 12 Luis Migueles. El problema no es el malestar, sino la pretensión que sea el otro quien cargue con el peso al malestar. Ahora, el problema es que el derecho no garantiza esta igualdad que promete. Siempre incluye y excluye, y mantiene vigente la tensión de vencedores y vencidos aún dentro de la comunidad. Situación que tiende a que esa violencia comunitaria, que intenta ser ordenadora, esté todo el tiempo al acecho la vuelta a la violencia del uno, la violencia de los grupos dominantes. Porque el modelo es inestable, generando una de las tres fuentes de malestar en la cultura. Por ello se necesita un trabajo singular y colectivo para mantener de alguna manera esta estabilidad. En ¿Por qué la guerra? Freud lo que le propone a Einstein son fundamentalmente dos salidas, digamos, ¿no? Una, que es bueno, a ver qué hacemos con esa pulsión agresiva, qué se hace con eso, de qué manera se la procesa, se la tramita. Y ahí dice que si le explica toda la cuestión de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que algo Juan ya fue ubicando, lo que Freud le ubica como necesario es que para que esa vuelta a lo inorgánico que propone como pulsión de muerte no opere, es necesario llevarla al mundo externo. En algún punto, lo que plantea Freud es que se protege la propia vida destruyendo la ajena.
Entonces, una de las maneras de conservar la estabilidad dentro del grupo, dentro de la comunidad, es internalizando esa agresión que se tiende a tirar hacia el exterior. El problema es que una de las formas de internalizarla es alimentando el super yo, la conciencia moral, que tiene por un lado un carácter ordenador, ¿no? Como tu padre debe ser, como tu padre no debe ser, no te acostarás con tu madre, no reintegrarás tu producto, digamos, tiene esa instancia ordenadora, que siguiendo las cuestiones, digamos, otro aporte teórico de Janine Puget sería como esa violencia primaria que organiza, pero también puede tener ese otro aspecto que hunde sus raíces en el ello, en lo pulsional, y que puede llevar al puro cultivo de la pulsión de muerte melancólica o al autocastigo en sus características más severas, ¿no? Otras formas de violencia, un poco lo que ahora se está planteando, que es como esto de la sociedad del rendimiento, ¿no? Donde uno termina siendo su propio carcelero, podríamos decir. Otra forma, otro recurso que plantea Freud, muy interesante, no en por qué la guerra, lo plantea en el malestar en la cultura, es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Ahí cuando plantea que, lo dice de esta manera, es una satisfacción relativamente cómoda e inofensiva de la inclinación agresiva. Es decir, se arma una especie de Boca River, se arman esas especies de rivalidades entre grupos, pero que no son inofensivas. Es cierto que el narcisismo de las pequeñas diferencias también puede llevar a los fenómenos de masa si es que están guiados por aquel que representa el ideal, es un inescrupuloso, como lo comentó Margarita respecto de la personalidad de Hitler, y como reforzado por la identificación entre los pares, más lo pulsional, puede llevar a actos tan destructivos como los que fue describiendo Margarita de una manera realmente muy conmovedora. Lo que es interesante de esto es que esa agresión indomable insiste. No es erradicable la agresión. Lo que se trata es de cómo tramitarla o cómo desviarla. ¿Qué curso le damos? En por qué la guerra, Freud ubica otra posibilidad que es como más, creo que era una posición más idealista de Freud, que es el fortalecimiento del intelecto que proporciona la cultura. Freud va a terminar con una frase en por qué la guerra que es muy interesante, que es: todo lo que promueva el desarrollo de cultura trabaja también contra la guerra. Termina de esa manera su texto, porque él apostaba a que la cultura, en cuanto a la posibilidad de crear condiciones de procesamiento de esa agresión, entre ellas el intelecto, la educación, Freud pensaba que el fortalecimiento del yo podía generar condiciones, de hacer consciente lo inconsciente, era el fortalecimiento del yo, podía crear condiciones para lo que él llamaba el domeñamiento pulsional, que era hacer inocuo para el yo esa agresión pulsional. Pero bueno, aún asimismo se produjo la guerra del 39, ¿no? Quiero ir terminando para dar lugar al debate, a las preguntas. Simplemente quería ubicar este aporte que señalé muy poquito de Piero Lanier, de violencia primaria y violencia secundaria, porque me parece que hay un aspecto, y esto es un aspecto clínico de la violencia, que también nuestras intervenciones como analistas nos tenemos que preguntar cuánto hay de una intervención que puede ser violenta en cuanto a que señale la castración o señale la separación, una determinada separación,
cuánto puede ser operatorio para ese aparato psíquico y cuánto puede ser desubjetivante. Bueno, pero si les parece, pasamos. Bueno, Sí, gracias. gracias, completísimo, gracias. Ujú. Quiero pedir disculpas a la gente que nos sigue por el chat. Hay problemas en el ingreso para enviar los mensajes y bueno, les voy a transmitir algunos mensajes. Hilda Cat, quiero decirle a Marga que me emocionó mucho su exposición y que le quiero agradecer sus sentidas palabras y profundas reflexiones. Y no puedo ponerlo en YouTube porque no aparece, dice. O sea, hay varios que me han escrito que no pueden entrar, no sé cuál es la razón, desconozco la técnica. Cristina Martínez Cipolati, felicitaciones por las expresiones de los colegas. Esther Romano, felicitaciones, Marga. Silla Zafore, Marga, felicitaciones y gracias por transmitirnos tus conmovedoras vivencias. Elsa Escala, felicitaciones, Marga, emocionante relato. Ruth, muy conmovedor tu relato, Marga, nos hace vivenciar el horror y reflexionar juntos sobre la violencia contra el semejante. Esther Romano, impresionante el testimonio de Marga. Luego Miriam Remo, Raúl nos trae las palabras de Guido, sus últimos pensamientos y agradecemos su generosidad en compartirlos. Victoria Cané, gracias Raúl por tu tan vivida, respetuosa y cálida presentación acerca de este autor y por contagiarme las ganas de leerlo. Bueno, después Juan Carlos Roldán también manda felicitaciones, Cristina Cipolati y Valdomiro, bueno, también, bueno, lamentablemente no todos se han podido expresar, pero bueno, les pido disculpas a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube. Bueno, te paso la palabra, Cristina, porque estamos, creo, sobre la hora ya. Sí, no, yo quería felicitar también al doctor Norberto López por lo completo de su exposición. Tal vez preguntas más por el acceso en 3 máquinas de las preguntas del grupo. Esta presentación realmente fue para mí muy, muy impactante por las vivencias que trajiste. Y menos mal que Norberto me lo hizo pensar un poco desde de la clínica y pensaba con admiración, ¿cómo se animó a hacer esta experiencia? ¿No? Sos una pionera realmente, ya que hablamos de los pioneros de APA, qué fuerza y qué audacia, aunque fuiste el grupo, para hacer ese recorrido, ¿no? Sabiendo que ahí también estaba la tumba de tus abuelos. Muy fuerte la experiencia. Sí, fue muy fuerte, Cristina, pero quiero de verdad rescatar un agradecimiento muy grande al doctor Raúl Massino por darme esta oportunidad. Y quiero decirles que la transmisión no se hace solamente en las escuelas, la transmisión se hace también entre colegas, en las instituciones. Y desde que entré a APA, fue mi primer seminario que estaba el doctor Goldstein, Néstor Goldstein, a propósito de Freud y de el yo y el ello, y más allá del principio del placer, y bueno, hay muchos
otros textos de Freud, ya escribía en esa época sentidas palabras al respecto de esa situación. Yo interrumpí por una semana en ese seminario, no me olvido más, justamente esos 7 días que fui a Polonia, y recuerdo que cuando subí, después al regreso, les cuento esto como una intimidad, cuando subía estaba el doctor Néstor Propato, no sé si lo recuerdan. Néstor Propato me dice, pero si fuiste a Polonia, ¿por qué no contás? ¿Saben? No podía, no podía, en ese momento no podía. Era tal el impacto vivido que no podía. Entonces fui escribiendo distintas cosas. Escribí algo creo que en la revista Violencia, Psicoanálisis y Sociedad, que fue presentada en, digamos, creo que en La Rural, que es el número 4 del año 15. De este año salió, es del 22, en realidad salió 100 años después, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Fui atreviéndome de a poquito, y cuando Raúl Massino me convocó, dije, bueno, ahora estoy preparada, ahora puedo. Y bueno, fue así, Cristina, despojándome de todo tipo de... Y Raúl te leyó y dijo, esta es la persona que debo invitar. Fue una cosa empática, porque ha sido elegida por él, ¿no? Exactamente, fue inmediato, digamos, porque ese artículo de psicoanálisis y Shoah, realmente es conmovedora la historia que toma, digamos, Margarita, y bueno, es como que de alguna manera ha marcado, digamos, Margarita, el puntapié para que yo te invite. Y después también artículos que había leído de Norberto, que bueno, me asombra, Norberto, la capacidad de integración y toda la hilación que vos vas dando desde Freud y otros autores, bueno, que completan, hacen como una balanza muy ajustada entre la experiencia y la vivencia de Margarita y todos tus conceptos. Particularmente estoy muy agradecido y bueno, y esas pinceladas que han dado en relación al doctor Foguet, digamos, que también, por supuesto, es muy caro a mis sentimientos más internos. Yo les agradezco muchísimo, creo que hay mucho para seguir escuchando, para retomar en Muy todo esto. motivador. Muchas gracias a ustedes. Pensaba una No, gracias a cosita, vos. una cosita que pensaba cuando te escuchaba a vos, Raúl, y después a Margarita, no podía dejar de pensar en el concepto de duelo, ¿no? Y en los procesos de duelo que también necesitan, que podría ubicarse, ¿no? Como otro punto que sigue a violencia, destructividad y narcisismo, ¿no? Porque me parece que de alguna manera, hoy bueno, este homenaje a Foguet es más porque fue un homenaje en definitiva, Margarita, a lo que pudiste hacer a las personas que han perdido en esta situación, ¿no? Nada, todo el tiempo pensaba que esto es parte de este encuentro, ¿no? El cual tengo la oportunidad de participar, es parte también de un proceso de duelo y bueno, y poder acompañarnos como parte de la comunidad, de la humanidad, ¿no? También. Bueno, eso. Yo quería agregar, bueno, la mesa de hoy yo creo es no solo conmovedora, sino que nos ha permitido pensar y reflexionar. Nosotros en nuestra clínica, Norberto lo decía recién, enfrentamos básicamente el sufrimiento humano, todas, sus diferentes manifestaciones.
capacitaciones. Tratamos de ayudar, de escuchar, de entender, de ayudar a entender. Y al hacerlo, suponemos y lo experimentamos, logramos aliviar parte de eso. Yo creo que tanto las reflexiones de Margarita como Roberto crean una especie de compromiso ético, de seguir trabajando, de seguir cuestionando, de entender que no tenemos todas las respuestas y que tenemos que seguir trabajando. Yo no sé si lograremos, como nunca sabemos, cuando empezamos a trabajar con un paciente, si nuestros esfuerzos combinados con el paciente van a permitir ese alivio y esa disminución del sufrimiento, pero seguimos trabajando, ¿no? Como decía Winnicott, el principal desafío es sobrevivir en nuestro psicoanálisis y en nuestro trabajo. Bueno, yo les agradezco muchísimo por esta mesa. Y toda la comisión les agradece, porque fue una experiencia inolvidable esta presentación. Gracias, muchísimas gracias. Aparte de la gente desesperada, yo las incluí en el chat íntimo de este grupo para que nos hicieran las preguntas como Hilda Katz, porque estaban todos con ganas de participar y saludar. Bueno, mil gracias realmente, mil gracias Raúl. Tu voz se hizo sentir muy clarita, felicitaciones. Ojalá yo la tuviera. Ahí estaría. Bueno, Marga fantástica, Norberto igual, nuestro director como siempre impecable, Emma también con muy buena voz. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima. Felicitamos la tarea, Un gusto, Margarita, un gusto. Igual Norberto, igual Juan, Cristina, Emma, Raúl, un beso grande, bye. Igual. Bye, bye.